Si ella muere, avísame. No voy a lidiar con papeleo esta noche. Esas fueron las palabras que mi hijo pronunció cuando el hospital llamó para decirle que su madre podría no sobrevivir la noche. Yo no las escuché personalmente, por supuesto. Estaba inconsciente en ese momento, sangrando internamente. Mis costillas fracturadas en 3 lugares, mi pulmón izquierdo parcialmente colapsado. Pero más tarde, cuando desperté con tubos saliendo de mis brazos y una máscara de oxígeno empañada con mi propia respiración superficial, una enfermera me dijo exactamente lo que se había dicho. Y quiero que entiendas algo. Tengo 73 años. He enterrado a un esposo, criado a un hijo sola, sobrevivido al cáncer de mama y aprendido a vivir con un ingreso fijo que no siempre alcanza hasta fin de mes. Pensé que sabía lo que era la desilusión. Estaba equivocada. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. Donde quiera que estés ahora mismo, sea cual sea la hora donde estás viendo esto, me encantaría saberlo. ¿Estás escuchando esto en el trabajo, tarde en la noche cuando no puedes dormir, en tu viaje matutino al trabajo? Deja un comentario y dime de dónde eres y qué hora es. Y si esta historia resuena contigo, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete, porque lo que estoy a punto de compartir necesita ser escuchado. Necesita ser recordado. Ahora, déjame llevarte de vuelta a esa habitación de hospital. Lo primero que recuerdo es el pitido, constante, rítmico, implacable, luego el olor. Ese cóctel particular de antiséptico y limpiador de pisos que te dice que estás en algún lugar clínico, en algún lugar serio. Mis ojos no se abrían al principio. Se sentían pegados, pesados. Cuando finalmente logré separarlos, las luces fluorescentes sobre mí eran tan brillantes que tuve que entrecerrar los ojos. Todo dolía. No el tipo de dolor agudo y gritón, sino el dolor profundo de todo el cuerpo que te dice que algo muy malo ha sucedido. Mi pecho se sentía apretado, restringido. Mi brazo izquierdo palpitaba. Había una sensación de tirón cerca de mi abdomen. Y cuando intenté cambiar mi peso, fuego atravesó mis costillas. Un rostro apareció sobre mí. Una mujer joven con uniforme médico, su cabello oscuro recogido en una cola de caballo prolija, sus ojos amables pero cansados. «Helen», dijo suavemente. «Helen, ¿puedes oírme?» Intenté hablar, pero mi garganta estaba en carne viva, mi boca seca como papel. Todo lo que logré fue un graznido. Ella alcanzó una pequeña taza con una esponja en un palito y humedeció mis labios con agua. «No intentes hablar todavía. Has pasado por mucho. Estuviste en un accidente automovilístico ayer por la tarde. ¿Lo recuerdas? Ayer por la tarde. Día de Acción de Gracias. Había estado conduciendo a la casa de mi hijo. Los pasteles en el asiento trasero, la autopista, el camión que salió de la nada, el impacto. Asentí apenas. Estás en el Hospital General del Condado», continuó la enfermera. «Fuiste traída en ambulancia. Tuviste algunas lesiones graves, Helen. Costillas rotas, sangrado interno, un pulmón parcialmente colapsado. Necesitaste cirugía de emergencia». ¿Cirugía? La palabra flotó en mi cabeza, pesada y extraña. No había dado mi consentimiento para una cirugía, ¿verdad? No podía recordar haber firmado nada. No podía recordar mucho después de que se desplegara la bolsa de aire y el mundo se volcara de costado. «Intentamos comunicarnos con tu contacto de emergencia», dijo, y algo en su voz cambió. Algo cuidadoso, medido. «¿Tu hijo, Jason, es correcto?» Asentí de nuevo. Jason, mi único hijo, el niño que crié sola después de que su padre muriera cuando tenía 12 años. El hombre al que todavía llamaba cada domingo, aunque rara vez contestaba. El que siempre decía que estaba demasiado ocupado, demasiado estresado, demasiado abrumado con su propia vida para visitarme muy seguido. Pero seguramente en una emergencia habría venido. Seguramente habría dejado todo. La expresión de la enfermera se tensó ligeramente. Miró hacia la puerta, luego de vuelta a mí. «Helen, necesito decirte algo. Y quiero que te mantengas tranquila. ¿De acuerdo? Tus signos vitales están estables ahora. Pero necesitas descansar». Mi frecuencia cardíaca se aceleró. El monitor junto a mí pitó más rápido. «¿Qué pasó?», logré susurrar. Ella vaciló. Luego acercó una silla a mi cama y se sentó, con las manos dobladas en su regazo. «Cuando fuiste traída,
Estabas en condición crítica. Los doctores determinaron que necesitabas cirugía inmediatamente para detener el sangrado interno y reinflar tu pulmón. Pero como estabas inconsciente, necesitaban el consentimiento de tu familiar más cercano. Jason, susurré. Sí. El personal lo llamó múltiples veces. Le explicaron la situación. Le dijeron que podrías no sobrevivir la noche sin el procedimiento. Mi pecho se apretó, no por la lesión esta vez, sino por algo más, algo frío y reptante. Y respiré. La mandíbula de la enfermera se tensó. Me miró directamente a los ojos y pude ver que no quería decir lo que venía a continuación, pero lo hizo de todos modos. Él dijo, y estoy citando directamente de las notas aquí, si ella muere, avísame. No voy a lidiar con papeleo esta noche. La habitación quedó en silencio, excepto por el pitido de las máquinas. La miré fijamente, esperando que se riera, que me dijera que era un error, un malentendido, una broma cruel. No lo hizo. Dijo que estaba organizando una fiesta de acción de gracias. Continuó en voz baja. Le dijo al personal que no podía irse. Se negó a venir al hospital. Se negó a firmar los formularios de consentimiento. No podía respirar. No por mi pulmón, sino porque el peso de esas palabras acababa de colapsar todo dentro de mí. Si ella muere, avísame. No voy a lidiar con papeleo esta noche. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había acunado para dormir cuando tenía pesadillas. El adolescente al que había trabajado 2 empleos para enviar a la universidad. El hombre al que había sacado de problemas financieros más de una vez, siempre diciéndole que estaba bien. Eso es lo que hacen las madres. No pudo molestarse en dejar su fiesta. No pudo molestarse en firmar un papel que podría salvar mi vida. Las lágrimas ardieron detrás de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Todavía no. No frente a esta extraña que me miraba con tanta lástima. Quería gritar. Entonces, ¿cómo? Comencé, mi voz temblando. ¿Cómo estoy aquí? ¿Cómo sucedió la cirugía? La expresión de la enfermera se suavizó un poco. Alguien más firmó, dijo. Parpadeé. ¿Qué? Alguien más apareció. Alguien que no estaba en la lista como tu contacto de emergencia, pero que te conocía. Convenció a los doctores de dejarlo firmar como tu tutor médico temporal. Se quedó durante toda la cirugía. Ha estado verificando cómo estás cada pocas horas desde entonces. Mi mente se esforzó, tratando de darle sentido a esto. ¿Quién? Miró el portapapeles en sus manos, luego de vuelta a mí. Su nombre es Jamal Carter. El mundo se inclinó. ¿Jamal? No había escuchado ese nombre en años. Tal vez una década, tal vez más. ¿Jamal Carter? Repetí, mi voz apenas audible. Ella asintió. ¿Lo conoces? ¿Si lo conocía? Oh, lo conocía. Pero la pregunta no era si lo conocía. La pregunta era, ¿por qué diablos habría estado allí? ¿Por qué habría firmado? ¿Por qué le importaría en absoluto? Y mientras yacía allí en esa cama de hospital, con las palabras de mi hijo todavía resonando en mis oídos y un nombre de mi pasado reapareciendo repentinamente como un fantasma, me di cuenta de algo. Mi vida casi había terminado en esa autopista. Pero algo más también había terminado. La enfermera se levantó, ajustando la línea intravenosa. Dejó su número en la recepción, dijo que lo llamaran cuando despertaras. Debería hacerlo. No respondí de inmediato. Solo miré el techo, mi mente girando, mi corazón rompiéndose y sanando, y rompiéndose de nuevo todo a la vez. Finalmente, susurré, sí. Porque quienquiera que fuera Jamal Carter ahora, lo que sea que lo hubiera traído a ese hospital, había hecho algo que mi propio hijo no haría. Había aparecido. Déjame llevarte al principio, al momento en que todo cambió. Era la víspera de Acción de Gracias, tarde en la tarde. El cielo ya había comenzado a oscurecer, ese crepúsculo temprano de invierno que llega demasiado pronto y permanece demasiado tiempo. Conducía por la Interestatal 94, dirigiéndome hacia la casa de mi hijo en los suburbios. Mis manos agarraban el volante un poco demasiado fuerte, de la manera en que siempre lo hacían cuando hacía este viaje. Tenía 2 tartas de calabaza en el asiento del pasajero junto a mí, compradas en la tienda, pero decoradas con crema batida fresca que había hecho esa mañana. También había traído una cazuela de ejotes, la que Jason solía pedir cada año cuando era más joven. No la había pedido en probablemente 15 años.
pero la hice de todos modos, viejos hábitos. La radio sonaba suavemente. Alguna estación navideña repitiendo las mismas docenas de canciones que todos conocen de memoria. No estaba realmente escuchando. Mi mente estaba demasiado ocupada repasando su lista habitual de preocupaciones. ¿Encontraría Brooke, la esposa de Jason, algo malo en lo que traje? Usualmente lo hacía. Demasiada sal, no lo suficientemente orgánico. Masa, comprada en tienda, en lugar de casera. La última Pascua, en realidad me había devuelto mis huevos rellenos en la puerta y sugirió que estaría más cómoda simplemente trayendo vino la próxima vez. Todavía había traído la cazuela. Me dije a mí misma que este año sería diferente. Este año no me esforzaría tanto. No me quedaría en la cocina preguntando si podía ayudar. No me reiría demasiado fuerte de las bromas de Jason, o haría demasiadas preguntas sobre los nietos que apenas veía. Solo estaría presente, tranquila, agradecida de ser incluida. Eso es lo que siempre me decía a mí misma. Y luego, siempre terminaba haciendo exactamente lo que me había prometido que no haría. Porque la verdad era que estaba desesperada. Desesperada por sentir que le importaba a mi propio hijo. Desesperada por sentir que pertenecía a su vida. La autopista se extendía ante mí. 3 carriles de tráfico ligero. Viajeros del Día de Acción de Gracias, la mayoría de ellos. Familias dirigiéndose hacia calor y ruido, y mesas llenas de comida. Me pregunté, ¿cuántos de ellos se dirigían hacia personas que realmente querían que estuvieran allí? Sacudí el pensamiento. Eso no era justo. Jason quería que estuviera allí. Me había invitado, ¿no? Bueno, Brooke había enviado un mensaje de texto hace 3 semanas con la hora y un recordatorio de llegar puntualmente. Eso contaba como una invitación. La temperatura había bajado durante todo el día. Podía ver mi aliento cuando entré al auto, incluso con la calefacción funcionando. Las carreteras estaban secas, sin embargo. Sin hielo, sin nieve todavía. Verifiqué el clima 3 veces antes de salir, como siempre lo hacía, porque lo último que quería era ser una carga, causar problemas, hacer que alguien se preocupara por mí. Si tan solo hubiera sabido que la preocupación era lo último que mi hijo sentiría. El tráfico se ralentizó cuando me acerqué al cruce donde la 94 se encuentra con la ruta 12. La construcción había estrechado los carriles, canalizando a todos hacia una fusión apretada. Quité el pie del acelerador, dándole al auto delante de mí mucho espacio. Conducción defensiva. Eso es lo que mi difunto esposo solía llamarlo. Helen, decía, conduces como si estuvieras haciendo un examen cada vez. Tal vez lo hacía, tal vez todavía lo hago. El camión semirremolque apareció en mi espejo retrovisor aproximadamente a 400 metros de distancia. Lo noté porque se movía más rápido que todo lo demás, serpenteando entre carriles. No agresivamente exactamente, pero con un tipo de confianza impaciente que me puso nerviosa. Nunca me ha gustado conducir cerca de camiones grandes. Me hacen sentir pequeña, vulnerable, como si un movimiento en falso y simplemente desapareciera bajo sus ruedas. Me moví al carril derecho, pensando que lo dejaría pasar, más seguro de esa manera, pero el camión también se movió a la derecha. Entonces todo sucedió a la vez. El auto frente a mí frenó repentinamente. Las luces de freno brillaron rojas en la luz tenue. Presioné mis propios frenos, firme pero controlado, y mi auto se ralentizó suavemente, sin problema. Pero el camión detrás de mí no se ralentizó. Lo vi en mi espejo. Todavía venía demasiado rápido. Demasiado rápido. Por una fracción de segundo pensé que tal vez el conductor se desviaría, cambiaría de carril, me evitaría. No lo hizo. El impacto fue como ser golpeada por una pared de sonido y fuerza y terror todo a la vez. El metal chirrió. El vidrio explotó. Mi cuerpo se sacudió hacia adelante contra el cinturón de seguridad tan fuerte que sentí algo quebrarse en mi pecho. La bolsa de aire se desplegó con un estallido que dejó mis oídos zumbando. Mi cabeza se sacudió hacia un lado y sentí un dolor agudo dispararse por mi cuello. El auto giró. Recuerdo esa parte claramente. El mundo fuera de las ventanas se convirtió en un borrón de luces y carretera y cielo todo girando juntos. Recuerdo gritar, o intentarlo. Recuerdo pensar absurdamente en los pasteles en el asiento junto a mí y cómo definitivamente estaban arruinados. Luego el auto golpeó algo más,
Un guardarraíl, tal vez otro vehículo, no podía decir. Hubo un segundo impacto, desde el costado, y mi cabeza golpeó la ventana lo suficientemente fuerte como para que todo se volviera blanco por un momento. Cuando el auto finalmente dejó de moverse, estaba mirando en la dirección equivocada. Los autos estaban detenidos a mi alrededor, sus luces de emergencia parpadeando. Vapor o humo salía de debajo de mi capó arrugado. La bolsa de aire se había desinflado, dejando un polvo calcáreo por todo mi regazo. Intenté moverme. Mis brazos respondieron apenas. Mis piernas no lo hicieron. Había una presión en mi pecho como si alguien estuviera sentado sobre mí, y dolor. Dios, el dolor. Se irradiaba desde mis costillas, mi espalda, mi cabeza. Todo dolía de maneras que no podía separar o identificar. Podía escuchar gritos, pasos, la voz de un hombre diciendo: «Señora, ¿puede oírme? Quédese quieta, ¿de acuerdo? No se mueva». Quería decirle que no planeaba moverme. No podía aunque lo intentara. Más voces se unieron a la primera. Alguien estaba en el teléfono con el 911. Alguien más estaba tratando de abrir mi puerta, pero estaba atascada. El metal se había arrugado hacia adentro, atrapándome dentro. El tiempo se volvió extraño después de eso, elástico. Los momentos se estiraron y comprimieron. Recuerdo luces intermitentes, rojas y azules. Recuerdo el sonido del metal siendo cortado, chispas volando junto a mi ventana. Recuerdo manos alcanzándome, gentiles pero urgentes, tocando mi cuello, mi muñeca, haciéndome preguntas que no podía responder del todo. ¿Cuál es su nombre? Helen. ¿Sabe qué día es? Día de Acción de Gracias. ¿A quién podemos llamar? Jason. Mi hijo. Llamen a Jason. Me sacaron del auto sobre una camilla. El movimiento envió rayos de agonía por todo mi cuerpo. Debo haber gritado porque alguien apretó mi mano y me dijo que aguantara. Solo aguanta. El viaje en ambulancia fue una pesadilla de sirenas y velocidad y dolor que no se detenía. Una paramédica se inclinó sobre mí, verificando monitores, ajustando la máscara de oxígeno sobre mi rostro. Tenía ojos amables. Siguió hablándome, manteniéndome consciente. «Lo estás haciendo genial, Helen. Ya casi llegamos. Quédate conmigo, ¿de acuerdo?» Intenté asentir, pero incluso eso dolió. El hospital era caos. Luces brillantes sobre mi cabeza, voces gritando números y términos médicos que no entendía. Me llevaron en silla de ruedas a través de puertas automáticas, por pasillos, a una habitación llena de personas con uniforme. Alguien cortó mi ropa. Recuerdo sentirme avergonzada por eso, incluso a través del dolor. Mi ropa interior era vieja, el elástico gastado. No esperaba que nadie la viera. Un doctor apareció sobre mí, su rostro parcialmente oculto detrás de una máscara. «Helen, soy el Dr. Shapiro. Has estado en un accidente grave. Necesitamos hacer algunas pruebas y ver qué está pasando adentro. ¿De acuerdo?» Intenté decir que sí, pero las palabras no salieron. Me movieron de nuevo, a otra habitación. «Un escáner CT», dijo alguien. Me deslizaron en un tubo blanco mientras las máquinas zumbaban y hacían clic a mi alrededor. Cuando me sacaron, la cara del doctor estaba más sombría. «Necesitamos llevarla a cirugía», le dijo a alguien que no podía ver. «Está sangrando internamente, posible ruptura esplénica, 3 costillas fracturadas, una de las cuales ha colapsado parcialmente el pulmón izquierdo. Cirugía». La palabra se registró a través de la niebla de dolor y shock. Necesitaba que alguien firmara. Necesitaba a Jason. Una enfermera apareció a mi lado, teléfono en mano. «Estamos llamando a tu contacto de emergencia ahora», dijo. Cerré los ojos, el alivio lavándome. A pesar de todo, Jason vendría. Firmaría lo que fuera necesario. Estaría preocupado, molesto, pero estaría allí. Escuché el teléfono sonando en altavoz. Una vez, 2 veces, 3 veces. Luego la voz de Jason, distante y distraída. «Hola, ¿habla Jason Whitmore?» «Sí. ¿Quién es?» «Habla el Hospital General del Condado. Tenemos a su madre, Helen Whitmore, en nuestra sala de emergencias. Ha estado en un accidente automovilístico grave y necesita cirugía inmediata. Necesitamos que venga y firme formularios de consentimiento». Hubo una pausa, música y risas de fondo. Una fiesta. «¿Qué tan grave?», preguntó Jason. La enfermera miró al doctor, luego de vuelta al teléfono.
potencialmente mortal. Sin cirugía en la próxima hora, puede que no sobreviva. Otra pausa, más larga esta vez. Luego, en un tono que nunca había escuchado de mi hijo antes, plano y frío, y completamente desprovisto de preocupación, dijo las palabras que se repetirían en mi cabeza por el resto de mi vida. Estoy organizando el Día de Acción de Gracias. Si ella muere, avísame. No voy a lidiar con papeleo esta noche. La línea quedó muerta. La enfermera miró el teléfono, su expresión congelada en incredulidad. La mandíbula del Dr. Shapiro se tensó. Llame de nuevo. No pudo haber querido decir eso. Pero yo sabía, incluso mientras la oscuridad me arrastraba, incluso mientras bajaban la máscara sobre mi rostro y me decían que contara hacia atrás desde 10, sabía que mi hijo había querido decir cada palabra. Segundo fragmento, 5000 palabras. Cuando desperté por segunda vez, el dolor era diferente. Más sordo, manejable. Lo que fuera que me habían dado estaba funcionando, envolviendo todo en una neblina medicinal suave que hacía que el mundo se sintiera ligeramente irreal. La misma enfermera de antes estaba allí, verificando algo en el monitor junto a mi cama. Notó que mis ojos estaban abiertos y sonrió, pero era una sonrisa triste. El tipo que la gente te da cuando saben algo que no quieres escuchar. O en mi caso, algo que ya había escuchado y deseaba poder no escuchar. ¿Cómo te sientes?, preguntó, ajustando el flujo de mi intravenosa. Intenté hablar, pero mi garganta todavía estaba en carne viva. Ella me ofreció esa esponja de nuevo, humedeciendo mis labios. Adolorida, finalmente logré decir. Eso es de esperarse. Has pasado por una cirugía mayor, pero saliste muy bien. El doctor Shapiro pudo detener el sangrado y reparar todo lo que necesitaba ser reparado. Tu pulmón está reinflado. Vas a estar bien, Helen. Físicamente, tal vez. Pero había otros tipos de daño que ningún cirujano podía reparar. El recuerdo de lo que me había dicho antes volvió de golpe. Las palabras de Jason, su rechazo, lo plano de su voz cuando había dicho esas cosas impensables. Debo haber hecho algún tipo de sonido porque su expresión cambió a preocupación. ¿Necesitas más medicamento para el dolor?, negué con la cabeza. El dolor que estaba sintiendo no era del tipo que venía en una jeringa. Ella acercó la silla de nuevo y se sentó. Claramente esta iba a ser otra conversación difícil. Helen, sé que lo que te dije antes fue increíblemente difícil de escuchar, pero quiero que sepas que no estás sola. Alguien se aseguró de eso. La miré confundida. Después de que tu hijo se negó a firmar los formularios de consentimiento, estábamos en una posición muy difícil. No podíamos proceder legalmente sin la aprobación del familiar más cercano, pero tampoco podíamos simplemente dejarte morir. El doctor Shapiro estaba a punto de solicitar una anulación judicial de emergencia cuando alguien apareció en la sala de espera. Mi corazón latió un poco más rápido. El monitor junto a mí registró el cambio. Un hombre vino al mostrador de recepción preguntando por ti. Había escuchado sobre el accidente en el escáner de policía. Solía ser bombero voluntario, aparentemente, y todavía escucha los canales de emergencia. Cuando escuchó tu nombre, condujo directo aquí. ¿Quién?, susurré, aunque ya lo sabía. Me lo había dicho antes, pero mi cerebro había estado demasiado confuso para procesarlo completamente. Ella miró el portapapeles en sus manos, luego de vuelta a mí. Jamal Carter. Le dijo al personal que te conocía, que había sido importante para él hace mucho tiempo. Fue muy insistente en que alguien necesitaba abogar por ti. Jamal. El nombre se posó sobre mí como una manta, pesado con memoria y tiempo. Convenció al Dr. Problem Shapiro de dejarlo firmar como tutor médico temporal. No es el procedimiento estándar, pero dadas las circunstancias, y dado que tu contacto de emergencia listado se había negado explícitamente, dejó la frase sin terminar. Cerré los ojos, tratando de imaginar a Jamal como lo había visto por última vez. Eso habría sido hace, ¿qué?, 15 años. Tal vez más. Había estado al principio de sus 20, alto y delgado con ojos que contenían demasiado dolor para alguien tan joven. Se quedó durante toda tu cirugía, continuó la enfermera, sentado en la sala de espera durante 4 horas, cuando el doctor Shapiro salió para decirle que lo habías logrado. Lloró.
Mi pecho se apretó y no tenía nada que ver con mis costillas rotas. Ha vuelto 3 veces desde entonces para ver cómo estás. Dejó su número de teléfono en el mostrador e hizo que le prometiéramos llamarlo en el momento en que despertaras. Lo cual, si estás dispuesta, me gustaría hacer ahora. No confié en mi voz, así que simplemente asentí. Se levantó y caminó hacia el teléfono montado en la pared. La vi marcar, escuché el tono sonando al otro lado. Luego una voz respondió. Masculina, más profunda de lo que recordaba, pero con una calidez que reconocí inmediatamente. Habla Jamal. Señor Carter, habla del Hospital General del Condado. Helen está despierta, está estable, y le está yendo bien. Hubo una pausa, luego un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo, o ambos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Puedo venir a verla? La enfermera me miró. Asentí de nuevo. Sí. Ella ha indicado que le gustaría. El horario de visita es hasta las 8. Estaré allí en 20 minutos. La línea se cortó. La enfermera colgó el teléfono y se volvió hacia mí. Parece un buen hombre, dijo en voz baja. Pensé en el chico que había conocido. El adolescente que había aparecido en la despensa de alimentos de la iglesia hace tantos años, hambriento y solo. El niño que se encogía cada vez que alguien alzaba la voz. El joven que se había sentado en mi mesa de cocina, haciendo tarea mientras yo preparaba la cena, ambos pretendiendo que era normal, pretendiendo que no estaba durmiendo en su auto la mayoría de las noches. Lo es, susurré. O lo era. No sé qué es ahora. Bueno, lo descubrirás pronto. Hizo una nota en mi expediente, luego verificó su reloj. Voy a darte unos minutos para descansar antes de que llegue. Pero Helen, hay algo más que necesito decirte. Mi estómago cayó. ¿Qué? El hospital intentó llamar a tu hijo nuevamente varias veces para hacerle saber que habías salido bien de la cirugía, que estabas estable. No contestó ninguna de las llamadas. Su esposa finalmente respondió en el 6º intento. ¿Qué dijo? Los labios de la enfermera se apretaron en una línea delgada. Dijo, y cito, «Estamos al tanto de la situación. Nos encargaremos de ello después de las fiestas». Después de las fiestas. Estaba acostada en una cama de hospital, habiendo sobrevivido apenas a una cirugía, y ellos se encargarían de ello después de las fiestas. Algo dentro de mí cambió. No se rompió exactamente. Ya había estado roto, pero cambió a una nueva configuración, una más dura. Ya veo, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Lo siento mucho, Helen. Sé que esto no es lo que quieres escuchar, pero pensé que debías saberlo. Gracias por decírmelo. Ella vaciló, como si quisiera decir más, luego pareció pensarlo mejor. Volveré a verificar cómo estás en un rato. Presiona el botón de llamada si necesitas algo. Se fue, cerrando la puerta parcialmente detrás de ella. Me quedé allí en el silencio, escuchando a las máquinas pitar sus ritmos constantes, sintiendo el dolor en mi pecho que no tenía nada que ver con huesos fracturados. 20 años. Eso es cuánto tiempo había sido madre de un niño que había crecido hasta convertirse en un hombre que no reconocía. 20 años de aparecer, poner excusas, convencerme a mí misma de que su distancia era solo su personalidad, que su frialdad era solo como algunas personas mostraban amor. Me había estado mintiendo a mí misma, y ahora estaba pagando el precio por todas esas mentiras. Pero Jamal había venido. Un chico al que había alimentado y albergado e intentado ayudar, hace tanto tiempo había escuchado mi nombre en un escáner de policía y había dejado todo. Había luchado para que le permitieran firmar papeles por una mujer que no era su madre, no era su familia, era solo alguien que le había mostrado un poco de amabilidad cuando más la necesitaba. ¿Por qué haría eso? La pregunta rebotó en mi cabeza, chocando contra todas las otras preguntas para las que no tenía respuestas. ¿Por qué Jason se había convertido en el tipo de hombre que podía decir esas palabras? ¿Dónde me había equivocado? ¿Qué había hecho para merecer tal crueldad casual de la persona que más había amado en este mundo? No tuve mucho tiempo para sentarme con esos pensamientos. 15 minutos después, escuché pasos en el pasillo, rápidos, decididos. Luego un suave golpe en la puerta. «Adelante», llamé, mi voz todavía débil, pero más fuerte. La puerta se abrió, y allí estaba él.
Jamal Carter, 30 y tantos ahora, llenado en los hombros, una barba prolija, enmarcando su rostro. Vestía jeans y una chaqueta simple, botas de trabajo que parecían muy usadas. Sus ojos encontraron los míos inmediatamente, y vi alivio inundarlos. «Señorita Helen», dijo, y su voz se quebró en mi nombre. Había olvidado que solía llamarme así, señorita Helen, como si fuera alguien digna de respeto. Cruzó la habitación en 3 zancadas y se detuvo junto a mi cama, sus manos flotando inciertamente, como si quisiera tocarme, pero no supiera si debía. «Está bien», susurré. «No soy tan frágil». Tomó mi mano con cuidado, cuidadosamente, como si estuviera hecha de vidrio, y luego dijo las palabras que había estado esperando toda mi vida a escuchar de mi propio hijo. «Estoy tan contento de que estés bien. Tenía tanto miedo de perderte». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se liberaron, rodando por mis mejillas en corrientes calientes. La cara de Jamal se arrugó. «Lo siento. No quise hacerte llorar». «No», logré decir. «No, estas son lágrimas buenas». Acercó la silla y se sentó, todavía sosteniendo mi mano. Y por primera vez, desde que había despertado en este hospital, sentí que tal vez, solo tal vez, iba a estar bien. Jamal se sentó junto a mi cama, todavía sosteniendo mi mano. Y por un largo momento, ninguno de nosotros habló. Solo nos miramos el uno al otro. 2 personas separadas por años y circunstancias, tratando de encontrar el hilo que nos conectaba. Había cambiado tanto. El adolescente cauteloso y desnutrido que recordaba se había convertido en un hombre con ojos firmes y manos capaces. Pero cuando sonrió, tentativo e incierto, vi al chico que había conocido. «Probablemente tengas preguntas», dijo finalmente. «Algunas», admití. «Comenzando con cómo supiste siquiera que estaba aquí». Se reclinó en la silla, pero no soltó mi mano. «Todavía escucho el escáner, viejo hábito de mis días de bombero. Escuché la llamada sobre el accidente en la 94, colisión de múltiples vehículos. Conductora de edad avanzada siendo transportada al Hospital General del Condado en condición crítica. Dijeron tu nombre. ¿Y simplemente viniste?» «Por supuesto que vine». Lo dijo como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Señorita Helen, usted salvó mi vida una vez. ¿Creí que no iba a aparecer cuando necesitaba ayuda?» Negué ligeramente con la cabeza. «Jamal, eso fue hace mucho tiempo. No me debías nada». Su expresión se endureció solo una fracción. «Así no es como funciona». «No para mí». La forma en que lo dijo me hizo preguntarme cómo había sido su vida en todos los años desde que perdimos contacto. Pero antes de que pudiera preguntar, habló de nuevo. «¿Recuerda la primera vez que nos conocimos?» Sonreí a pesar de todo. «El sótano de la iglesia. Estabas tratando de robar comida de la despensa». «No estaba tratando. Lo estaba logrando hasta que entró». El recuerdo volvió nítido y claro. Había sido una tarde de miércoles, a finales de otoño. Había estado haciendo voluntariado en St. Mark's, organizando donaciones, clasificando productos enlatados y verificando fechas de vencimiento. La iglesia mantenía la puerta del sótano abierta durante el día para las personas que necesitaban ayuda, pero para las 6 se suponía que todos debían haberse ido. Había escuchado un ruido proveniente del área de almacenamiento. Al principio pensé que era una rata. Habíamos tenido problemas con ellas antes. Pero cuando fui a investigar, encontré a un chico adolescente metiendo pan y sopa enlatada en una mochila. Se había congelado cuando me vio, ojos abiertos, listo para huir. «Estaba aterrado de que llamara a la policía», dijo Jamal ahora, su voz suave con el recuerdo. «Estaba aterrada de que corrieras antes de que pudiera ayudarte», respondí. Había hecho lo único que tenía sentido para mí en ese momento. Había caminado hacia el estante, bajado más latas, agregado un frasco de mantequilla de maní y algunas galletas, y se las había entregado. «Si vas a llevar comida», había dicho, «al menos lleva cosas que te mantendrán alimentado». Me había mirado como si hubiera hablado un idioma extranjero. «¿Cuál es tu nombre?», le había preguntado. Le tomó un momento responder. «Jamal». «Bueno, Jamal, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una comida caliente?» Se había encogido de hombros, tratando de parecer rudo, pero sus manos estaban temblando. «Ven», había dicho. «De todos modos estoy preparando cena. Bien podría ser extra».
Mirando hacia atrás, sé lo imprudente que fue eso. Invitar a un adolescente extraño a mi casa. Pero algo en sus ojos me dijo que no era peligroso. Solo desesperado. Solo. Me había seguido a casa esa noche, cauteloso como un gato callejero. Se sentó en mi mesa de cocina mientras yo hacía espaguetis y albóndigas, observándome como si esperara que todo desapareciera. Cuando puse el plato frente a él, había comido como si no hubiera visto comida en días. Probablemente no la había visto. Pensé que estaba loca, dijo Jamal ahora, devolviéndome al presente. Nadie simplemente ayuda a la gente así, no sin querer algo. No quería nada. Lo sé ahora, pero en ese entonces seguía esperando la trampa. Seguía esperando que me dijera lo que te debía. No me debías nada. Seguía diciendo eso cada vez que venía, cada vez que me alimentaba, o me dejaba lavar ropa, o me ayudaba con la tarea. Decía, no me debes nada, Jamal. Esto es solo lo que hace la gente. Hizo una pausa. Excepto que no era lo que hacía la gente, no en mi experiencia. Conocía algo de su historia. No todo. Había estado en cuidado de crianza desde los 11 años, rebotado entre hogares que no lo querían. Para cuando cumplió 16 años, había envejecido fuera del interés del sistema. Demasiado mayor para ser lindo, demasiado joven para ser independiente. Había estado durmiendo en su auto, apareciendo en la escuela cuando podía, tratando de permanecer invisible. Te convertiste en un habitual en mi mesa, dije. 3, 4 noches a la semana, a veces más. Sonrió, pero había dolor en ello. Nunca me hizo sentir como caridad. Solo decía que había hecho demasiada comida, o que necesitaba ayuda para mover muebles, o que quería compañía. Siempre encontraba una manera de hacer que pareciera que me estaba haciendo un favor. Lo estabas haciendo, estaba sola. Mi esposo había muerto 5 años antes. Jason estaba en la universidad llamando cada vez menos. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Tener a Jamal alrededor había ayudado a llenar ese silencio. Me enseñaste cosas, continuó. Cómo equilibrar una chequera, cómo declarar impuestos, cómo cambiar una llanta. Todas las cosas que nadie se había molestado en mostrarme. Habilidades básicas de vida. Todos deberían saber esas cosas. También me enseñaste que no todas las personas en el mundo estaban ahí para lastimarme. Esa fue una lección más difícil. Recordé las paredes que había construido alrededor de sí mismo. ¿Cuánto tiempo había tomado para que confiara en mí? La primera vez que se había reído de uno de mis chistes, realmente reído, había sentido que había ganado algo precioso. ¿Qué pasó después de que te graduaste de la secundaria?, pregunté. Perdimos contacto en ese entonces. Siempre me pregunté. Me uní al departamento de bomberos como voluntario. Necesitaba algo estructurado, ya sabes, algo que sintiera que importaba. Hice eso durante algunos años, luego fui a la escuela de oficios. Ahora soy electricista, tengo mi propio pequeño negocio. El orgullo se hinchó en mi pecho. Jamal, eso es maravilloso. Es trabajo honesto, paga las cuentas. Tengo una pequeña casa en la calle Maple. Nada lujoso, pero es mía. Hizo una pausa. Te busqué varias veces a lo largo de los años. Pasé por tu antiguo lugar, pero te habías mudado. Reduje el tamaño después de que Jason se casó. No necesitaba todo ese espacio. Debería haberme esforzado más por encontrarte. Debería haber mantenido el contacto. La vida se vuelve ocupada. Lo entiendo. No. Su voz era firme. No hay excusa. Estuviste allí para mí cuando nadie más lo estaba. Yo debería haber estado allí para ti. Estás aquí ahora, dije en voz baja. Eso es lo que importa. Me miró a nuestras manos unidas. Cuando habló de nuevo, su voz era espesa de emoción. Cuando escuché tu nombre en ese escáner, señorita Helen, juro que mi corazón se detuvo. Y cuando llegué aquí y me dijeron lo que dijo tu hijo, se detuvo, la mandíbula apretándose. Lo siento, no debería hablar de él. Está bien. No está bien. Nada de esto está bien. Me miró a los ojos. Merecías mejor que eso. Merecías a alguien a quien le importara. Las lágrimas amenazaron de nuevo, pero las parpadeé. Guardé uno de tus dichos conmigo todos estos años, dijo Jamal. ¿Recuerdas lo que solías decirme cuando me equivocaba o sentía que no valía nada? Pensé hacia atrás,
Habían sido tantas conversaciones, tantos momentos. Decías, todos merecen a alguien que aparezca, simplemente no has encontrado al tuyo todavía. Su voz se quebró. Fuiste la mía, señorita Helen, fuiste la persona que apareció, así que cuando escuché que necesitabas a alguien, no había duda. Por supuesto que vendría, por supuesto que me aseguraría de que estuvieras bien. No podía hablar. No podía encontrar palabras lo suficientemente grandes para lo que estaba sintiendo. Apretó mi mano con cuidado. Me dijiste que te llamara en cualquier momento, que alguien debería aparecer para mí. Bueno, ahora es mi turno. Alguien debería aparecer para ti. Y allí mismo, en esa habitación de hospital, con las máquinas pitando y los pasos haciendo eco en el pasillo afuera, entendí algo profundo. La familia no siempre es sangre. A veces son las personas que recuerdan lo que les diste cuando no tenías nada que ganar. A veces son los que aparecen. Jamal se quedó hasta que las enfermeras lo echaron al final del horario de visitas. Incluso entonces, vaciló en la puerta. Como si dejarme sola se sintiera mal de alguna manera. Volveré mañana, prometió. A primera hora de la mañana. No tienes que hacer eso. Debes tener trabajo. Soy el jefe. Puedo mover las cosas. Sonrió. Además, ¿dónde más estaría? Después de que se fue, me quedé en la oscuridad escuchando los sonidos nocturnos del hospital. Voces distantes en la estación de enfermeras, el chirrido de suelas de zapatos de goma en linóleo, alguien tosiendo en otra habitación, el pitido siempre presente de los monitores. No dormí mucho. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Jason, ese tono plano y desinteresado. Si ella muere, avísame. ¿Cómo reconcilia eso una madre? ¿Cómo haces las paces con el hecho de que la persona que trajiste a este mundo, el niño por el que sacrificaste todo, no pudo molestarse en salvar tu vida? Había pasado los últimos 20 años poniendo excusas por él. Está ocupado, está estresado, tiene su propia familia de la que preocuparse, su esposa es exigente, simplemente no es bueno mostrando afecto. Pero esto no se trataba de afecto. Se trataba de decencia humana básica. Y mi hijo había fallado esa prueba espectacularmente. La mañana llegó lentamente. Una enfermera diferente trajo el desayuno, verificó mis signos vitales, me ayudó a sentarme un poco más derecha. El movimiento envió dolor disparándose a través de mis costillas, pero era manejable. Todo era manejable, comparado con la alternativa, que era estar muerta. «Tienes un visitante», dijo la enfermera alegremente. «Ese joven agradable de ayer está de vuelta». Jamal apareció en la puerta sosteniendo 2 tazas de café y lo que parecía una bolsa de papel de la panadería de la calle. «Sé que la comida del hospital es terrible», dijo, dejando todo en la mesa rodante. «Te traje un muffin de arándanos. ¿Todavía es tu favorito?» Lo miré fijamente. «¿Recordaste eso?» «Recuerdo muchas cosas». Se acomodó en la silla junto a mi cama, la misma que había ocupado durante horas ayer. «¿Cómo dormiste?» «No muy bien». «Sí, me lo imaginé». Quitó la tapa de uno de los cafés y me lo entregó con cuidado, claro y dulce. «¿Verdad?» «Correcto». Nos sentamos en silencio cómodo por un momento, bebiendo café. Era buen café. Mucho mejor que lo que fuera que el hospital estaba sirviendo. La pequeña amabilidad de ello hizo que mi garganta se apretara. «He estado pensando», dijo Jamal finalmente, «sobre lo que sucede cuando salgas de aquí. Supongo que voy a casa. De vuelta a tu apartamento, sola, con costillas rotas y recuperación por delante. Me las arreglaré. Siempre lo hago». Dejó su café y me miró seriamente. «Señorita Helen, voy a preguntarte algo y quiero que seas honesta conmigo. ¿Tu hijo ha llamado? ¿Ha venido? ¿Ha verificado cómo estás en absoluto?» La respuesta pesaba en mi pecho. «No». «¿Su esposa?» «No». La mandíbula de Jamal se tensó, pero mantuvo su voz calmada. «Está bien. Entonces esto es lo que va a pasar. No vas a casa sola. Vas a venir a quedarte conmigo por unos días, tal vez una semana, hasta que estés firme sobre tus pies. Jamal, no puedo pedirte que hagas eso. No estás pidiendo. Te lo estoy diciendo». Su tono era gentil pero firme. «Tengo una habitación de huéspedes. Es pequeña, pero es cómoda. Trabajo desde casa la mitad del tiempo de todos modos. Así que estaré cerca si necesitas algo.
Y antes de que discutas, déjame recordarte que hiciste exactamente lo mismo por mí como 100 veces. Eso era diferente. ¿Cómo? Eras un niño, necesitabas ayuda. ¿Y tú no? Se inclinó hacia adelante. Señorita Helen, casi mueres hace 3 días. Tuviste una cirugía mayor. No puedes levantar nada. No puedes conducir. Probablemente ni siquiera puedas ducharte sola sin ayuda. Eso no es debilidad. Esa es simplemente la realidad. Quería protestar, insistir en que estaría bien, pero la verdad era que estaba aterrada de volver a mi apartamento vacío, de estar sola con nada más que mis pensamientos y el eco de la crueldad de mi hijo. ¿Por qué estás haciendo esto?, pregunté, en voz baja. Parecía sorprendido por la pregunta. ¿Realmente no lo sabes? Te di algunas comidas, te dejé usar mi lavadora. Eso no justifica todo esto. ¿Realmente eso es lo que crees que hiciste? Negó lentamente con la cabeza. Señorita Helen, me diste el primer lugar seguro que había tenido en 5 años. Me trataste como si importara, como si valiera algo. ¿Tienes alguna idea de lo raro que es eso? Solo hice lo que haría cualquiera. No, su voz era firme ahora. No enojada, pero insistente. Eso no es lo que haría cualquiera. La mayoría de la gente cruzaba la calle cuando me veía. La mayoría de la gente asumía que era un problema. Viste a un niño hambriento y lo alimentaste. Viste a alguien luchando y ayudaste. Sin juicio, sin condiciones, sin condiciones. Eras un buen chico. Era un chico asustado, un chico enojado. Robaba en tiendas, faltaba a la escuela, me metía en peleas. No era ninguna víctima inocente. Hizo una pausa. Pero tú miraste más allá de todo eso. Viste algo en mí que yo no podía ver en mí mismo. No sabía qué decir a eso. Hubo este momento, continuó Jamal, su voz más suave ahora. Debe haber sido 2 meses después de que nos conocimos. Estaba en tu casa haciendo tarea y derribé un vaso de agua. Solo un accidente, pero me encogí tan fuerte que casi me caigo de la silla. Estaba esperando que gritaras, que me golpearas, que me echaras. Recordé esa noche. La forma en que se había puesto pálido, todo su cuerpo tenso para la violencia que nunca llegó. Solo me entregaste algunas toallas de papel y dijiste, no sirve de nada llorar por agua derramada. Luego me diste otro vaso y volviste a preparar la cena como si nada hubiera pasado. Sonrió, pero sus ojos estaban húmedos. Fue entonces cuando supe que eras diferente. Fue entonces cuando comencé a creer que tal vez el mundo no era todo malo. Oh, Jamal. Me dijiste esa noche que te llamara en cualquier momento, que alguien debería aparecer para ti. Nunca olvidé eso, nunca. Extendió la mano y tomó mi mano de nuevo. Así que cuando escuché que estabas aquí, cuando me enteré de lo que dijo tu hijo, no había duda en mi mente. Alguien necesitaba aparecer para ti. Y ese alguien iba a ser yo. Las lágrimas llegaron entonces, calientes y rápidas, y no pude detenerlas. No piensas que te dejaría morir, ¿verdad, señorita Helen? Su voz se quebró. Después de todo lo que hiciste por mí, ¿no crees que simplemente me alejaría? No merezco esto, susurré. Sí lo mereces. Mereces cada pizca de amabilidad que me mostraste reflejada de vuelta a ti 1000 veces más. Apretó mi mano. Y si tu hijo no puede ver eso, si está demasiado ocupado, o demasiado frío, o demasiado lo que sea para estar aquí, entonces esa es su pérdida, su fracaso, no el tuyo. Algo cambió en mí entonces. Un peso que había estado cargando durante años, el peso de constantemente tratar de ganar el amor de mi hijo, de repente se sintió más ligero. Lo crié mal, dije. Debo haberlo hecho, de lo contrario no sería así. No. La voz de Jamal era firme. No puedes culparte por cómo resultó. Hiciste tu mejor esfuerzo. A veces la gente simplemente elige ser egoísta. Eso está en ellos, no en ti. Pero ¿cómo no lo vi? ¿Cómo me perdí todas las señales? Porque lo amabas, y el amor nos ciega a veces. Hizo una pausa. Pero ¿sabes qué? Creo que parte de ti sí lo vio. Simplemente no querías creerlo. Tenía razón. Alguna parte de mí siempre había sabido que la distancia de Jason no era solo personalidad o circunstancia, era elección. Había elegido su comodidad sobre mis necesidades, su conveniencia sobre mi vida. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Ahora, Jamal sonrió. Ahora me dejas cuidarte para variar. Descansas.
sanas y dejas de poner excusas por personas que no las merecen. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Otra enfermera apareció, esta mayor, con cabello canoso y ojos amables. Helen, hay alguien aquí para verte. Miró a Jamal, luego de vuelta a mí, su expresión incierta. Tu nuera. Mi estómago cayó. Brooke. La esposa de Jason. Jamal se levantó inmediatamente, su postura protectora. ¿Quieres que me quede? Pensé en ello. Parte de mí quería que se fuera, para evitar la confrontación, pero otra parte, una parte más fuerte, lo quería justo allí a mi lado. Sí, dije. Por favor, quédate. Asintió y se movió para pararse cerca de la cabecera de mi cama, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su presencia. Hazla pasar, le dije a la enfermera. La puerta se abrió más, y Brooke entró. Se veía exactamente como la recordaba. Cabello rubio perfectamente peinado, ropa cara, esa expresión que siempre usaba que sugería que estaba tolerando algo desagradable. Sus ojos me barrieron brevemente, luego se posaron en Jamal con obvia desaprobación. Madre Helen, dijo, su voz fría y formal. Nunca me llamaba mamá, ni siquiera me llamaba Helen. Siempre Madre Helen. Como si fuera un título en lugar de una relación. Brooke, veo que te estás recuperando. No se sentó, no se acercó, solo se quedó allí cerca de la puerta como si pudiera necesitar hacer una salida rápida. Estuvimos bastante sorprendidos al enterarnos de tu accidente. Sorprendidos. No preocupados, no concernidos, sorprendidos. ¿Lo estuvieron? No era una pregunta. Por supuesto. Jason ha estado muy afectado. La mentira colgó en el aire entre nosotras, tan obvia que era casi graciosa. ¿Lo ha estado? Dije con voz plana. Jamal se movió a mi lado. Podía sentir su enojo irradiando de él como calor. Bueno, ya sabes lo ocupado que está. Las fiestas, los invitados, sus obligaciones laborales. Brooke agitó su mano desdeñosamente. Ha sido muy estresante. Casi muero, dije en voz baja. Tuvo la gracia de parecer incómoda, pero solo por un momento. Sí, bueno, estas cosas pasan. Lo importante es que estás bien ahora. No gracias a tu esposo. Sus labios se adelgazaron. No creo que este sea el momento o el lugar para dramatismos. Madre Helen, no creo que este sea el momento para dramatismos. Jamal habló entonces, su voz baja y controlada. El hospital tiene una grabación de la llamada telefónica. Le gustaría escuchar lo que su esposo realmente dijo. Los ojos de Brooke se abrieron ligeramente. Miró a Jamal como si lo estuviera viendo por primera vez. ¿Y usted es? Alguien que realmente apareció, respondió él con calma. Ella se volvió hacia mí, claramente desconcertada. Mira, vine aquí como cortesía, para asegurarme de que estuvieras siendo atendida, para ver qué necesitabas. Lo que necesitaba era que mi hijo firmara un pedazo de papel para que no muriera en una mesa de operaciones. Eso es lo que necesitaba. Y no pudo molestarse. Estaba organizando para clientes importantes. Era una obligación comercial. Yo estaba muriendo. Estás siendo dramática. Algo dentro de mí se rompió. No ruidosamente, no violentamente, solo una ruptura limpia y aguda. Sal, dije. Brooke parpadeó. ¿Perdón? Sal de mi habitación, y dile a mi hijo que si quiere hablar conmigo, puede venir él mismo. Terminé con intermediarios. Madre Helen, estás siendo irrazonable. Fuera. Mi voz era más fuerte ahora. Ahora. Se quedó allí por otro momento, claramente debatiendo si discutir. Luego se dio vuelta sobre sus tacones caros y salió, la puerta cerrándose detrás de ella con un clic suave. El silencio que siguió se sintió enorme. Luego Jamal comenzó a reír. No risa cruel, sino el tipo que viene del alivio y el orgullo y la alegría todos mezclados. Señorita Helen, dijo sonriendo. Eso fue hermoso. Y a pesar de todo, a pesar del dolor y la desilusión y la traición, me encontré sonriendo también. Porque por primera vez en 20 años había dejado de poner excusas, y se sentía como libertad. Los días que siguieron a la visita de Brooke se establecieron en un ritmo extraño. Terapia física por las mañanas, dolorosa pero necesaria, comidas que apenas podía saborear, sueño que venía en ráfagas, y a través de todo, el silencio ensordecedor de mi hijo.
Sin llamada telefónica, sin mensaje de texto, ni siquiera una entrega de flores con una de esas tarjetas genéricas que decían, pensando en ti, nada. Jamal venía todos los días, a veces 2 veces. Me traía cosas del mundo exterior, una revista, una taza decente de sopa. Una vez me trajo una pequeña planta en maceta porque dijo que la habitación necesitaba vida. Se sentaba y me contaba sobre su trabajo, sobre las casas que estaba cableando, sobre la anciana en la calle de él, que seguía pidiéndole que arreglara cosas que en realidad no estaban rotas porque estaba sola. Algo así como alguien más que conozco, había dicho con una sonrisa conocedora. Las enfermeras lo notaron. Comentaban qué hijo tan devoto tenía, y dejé de corregirlas. Que pensaran lo que quisieran. Jamal mostraba más devoción en una sola visita de la que Jason había mostrado en años. Al 4.º día, vino a verme una trabajadora social. Su nombre era Sally, y tenía el aspecto desgastado y compasivo de alguien que había escuchado todas las historias tristes que había y aún lograba preocuparse. Acercó una silla y abrió una carpeta. Helen, estoy aquí para hablar contigo sobre tu plan de alta. Los doctores dicen que estarás lista para irte en unos días, pero necesitamos asegurarnos de que tengas apoyo adecuado en casa. Estaré bien, dije automáticamente. Me dio una mirada que decía que había escuchado eso antes también. Has tenido una cirugía mayor, tienes restricciones de movilidad. No puedes levantar nada de más de 2 kilos durante al menos 6 semanas. Necesitarás ayuda con tareas básicas. Me quedaré con un amigo durante la primera semana más o menos. El joven que ha estado visitando, Jamal, sí, hizo una nota. Eso es bueno. Y después de eso, ¿tienes familia cerca que pueda verificar cómo estás? La pregunta colgó allí como una trampa. Mi hijo vive a unos 30 minutos, dije con cuidado. ¿Has hablado con él sobre qué tipo de ayuda puede proporcionar? No. Sally levantó la vista de sus notas. Su expresión era neutral, pero podía ver la pregunta en sus ojos. Está muy ocupado, agregué, odiándome por poner excusas de nuevo, incluso mientras las palabras salían de mi boca. Ya veo, dejó su bolígrafo. Helen, voy a ser directa contigo. Esta no es la primera vez que veo una situación como esta. Los miembros de la familia que están ausentes durante una crisis médica, a menudo permanecen ausentes durante la recuperación. Quiero que tengas expectativas realistas sobre el apoyo que realmente recibirás. Conozco a mi hijo, dije, pero incluso yo podía escuchar lo hueco que sonaba. Estoy segura de que sí. Pero también sé que esperar ayuda que no llega puede ser más dañino que aceptar la realidad y planificar en consecuencia. Sacó otro formulario. Me gustaría hablar contigo sobre actualizar tu información de contacto de emergencia. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué quieres decir? Ahora mismo, tu hijo todavía figura como tu contacto de emergencia principal y poder médico. Dado lo que pasó cuando fuiste admitida, recomendaría encarecidamente reconsiderar ese arreglo. La habitación se sintió más pequeña de repente. Cambiar mi contacto de emergencia se sentía como admitir la derrota, como reconocer oficialmente que mi relación con mi hijo estaba rota más allá de la reparación. ¿Pero no lo estaba? ¿No había ocurrido ya la ruptura? Solo finalmente la estaba viendo por lo que era. ¿Qué necesitaría hacer? Pregunté en voz baja. Es un formulario simple. Designas a alguien más como tu contacto principal, alguien en quien confíes para tomar decisiones médicas en tu nombre si no puedes. Hizo una pausa. El joven que firmó para tu cirugía. ¿Estaría dispuesto? No se lo he pedido. ¿Te gustaría que se lo preguntara? Está en la sala de espera. Asentí, sin confiar en mi voz. Sally salió. Podía escuchar el murmullo de voces en el pasillo. 1 minuto después, Jamal entró, su expresión preocupada. Señorita Helen, ¿todo bien? Quieren cambiar mi contacto de emergencia, dije. Quitar a Jason y ponerte a ti en su lugar. Sé que es mucho pedir y no tienes que decir que sí. Ni siquiera vaciló. Por supuesto que lo haré. Es una gran responsabilidad. Decisiones médicas, cuidado al final de la vida, tuyo. Entiendo. Jamal, necesito que realmente pienses en esto. Si algo me pasa, si estoy en coma o peor, serías tú quien tomaría las decisiones difíciles. Acercó la silla y se sentó, tomando mi mano.
Señorita Helen, sería un honor ser esa persona para ti. Confiaste en mí con mucho más que eso cuando era solo un chico punk robando comida. No voy a decepcionarte ahora. Sally le entregó los formularios, los leyó cuidadosamente, hizo algunas preguntas sobre las implicaciones legales, luego firmó su nombre en letras prolijas y cuidadosas. Así de simple. Mi hijo ya no era la persona que hablaría por mí si no pudiera hablar por mí misma. Sally fue testigo de la firma e hizo copias. Esto es efectivo inmediatamente, dijo, entregándome una. Actualizaré tu expediente y notificaré a tu equipo médico. Después de que se fue, Jamal y yo nos sentamos en silencio por un momento. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Más ligera, admití. Y culpable por sentirme más ligera. No lo hagas. Hiciste lo que necesitabas hacer. Apretó mi mano, y para que lo sepas, tomo esto en serio. Prometo que siempre abogaré por lo que quieres, no por lo que sea más fácil. Sé que lo harás. Esa noche, después de que Jamal se había ido a casa, me quedé despierta pensando en todas las formas en que me había atado a Jason. Contactos de emergencia, poder médico, mi testamento que dejaba todo para él, la llave de mi apartamento que nunca había usado, la invitación permanente a cenas dominicales que había dejado de aceptar hace años. Todos estos hilos conectándome a alguien que había dejado claro que yo no era una prioridad. A la mañana siguiente, una voluntaria pasó con un carrito de libros y revistas. Era una mujer mayor, tal vez de mi edad, con ojos brillantes y una sonrisa cálida. ¿Algo que te llame la atención, querida?, preguntó. Estoy bien, gracias. Comenzó a seguir adelante, luego hizo una pausa. Sabes, he sido voluntaria aquí durante 12 años. He visto a muchos pacientes pasar, y he aprendido que a quienes les va mejor son aquellos que dejan que la gente les ayude. No soy muy buena en eso. La mayoría de nosotros no lo somos. Pasamos toda nuestra vida cuidando a otras personas. Cuando es nuestro turno de recibir cuidado, no sabemos cómo aceptarlo. Dejó un libro de bolsillo en mi mesa lateral. Algo en que pensar. Después de que se fue, recogí el libro. Era una novela de misterio, nada especial, pero el hecho de que una extraña había pensado en ofrecerlo, se había tomado un momento para hablar conmigo, significó más de lo que probablemente sabía. Mientras tanto, mi teléfono permanecía en silencio sobre la mesa. Sin llamadas, sin mensajes, solo la hora y la fecha mirándome fijamente. Al sexto día, Jamal llegó con noticias inesperadas. Hablé con el Dr. Shapiro esta mañana. Dice que puedes ser dada de alta mañana si estás lista. Eso es bueno. Entonces, te instalaremos en mi casa. Nos aseguraremos de que estés cómoda, y luego lo tomaremos día a día. Se sentó. Pero hay algo más de lo que quiero hablar contigo. ¿Qué es? Tu apartamento. Cuando estés lista, creo que deberíamos revisarlo. Asegurarnos de que esté configurado para tu recuperación. Despejar algo de espacio. Mover muebles si es necesario. Instalar algunas barras de agarre en el baño. Ese tipo de cosas. No tienes que hacer todo eso. Sé que no tengo que hacerlo. Quiero hacerlo. Se inclinó hacia adelante. Pero también creo que mientras estemos allí, deberías revisar algo de tu papeleo. Tu testamento, tus documentos financieros, todo eso. Asegurarte de que todo refleje lo que realmente quieres, no lo que configuraste hace 20 años cuando las cosas eran diferentes. Tenía razón, por supuesto, pero la idea de ello me agotó. No todo tiene que decidirse ahora mismo, continuó Jamal, pero comienza a pensar en ello. Comienza a pensar en cómo quieres que se vea tu vida en el futuro. ¿Quién quieres en ella? ¿Quién no? Esa última parte colgó en el aire entre nosotros. Sigo esperando que llame, admití. Sigo pensando que tal vez atravesará esa puerta, y se disculpará, y explicará, y hará que todo tenga sentido de alguna manera. ¿Y si no lo hace? Entonces supongo que tendré mi respuesta. Jamal asintió lentamente. Mereces mejor que esperar migajas de afecto de alguien que debería estar dándote el pan completo. La verdad de esa declaración me golpeó fuerte. Había estado viviendo de migajas durante años. Una breve llamada telefónica aquí. Visita obligatoria de vacaciones allá. El ocasional «Te quiero mamá», lanzado mientras colgaba. Y me había convencido de que era suficiente.
que debería estar agradecida por cualquier pequeña pieza de atención que estuviera dispuesto a dar. Pero no era suficiente, nunca había sido suficiente. Mañana te sacaremos de aquí, dijo Jamal levantándose, y luego comenzaremos a averiguar qué sigue, en tus términos, no en los de él. Después de que se fue, hice algo que debería haber hecho hace días. Tomé mi teléfono y abrí mis mensajes. Encontré el nombre de Jason y escribí: me dan de alta mañana. Me quedaré con un amigo para mi recuperación. He cambiado mi contacto de emergencia. Si quieres hablar, sabes dónde encontrarme. Lo leí 3 veces. Luego presioné enviar. El mensaje se mostró como entregado. Luego 1 minuto después como leído. Esperé. 10 minutos, 20, 1 hora. Sin respuesta. Y de alguna manera ese silencio dijo más que cualquier palabra podría haber dicho. Me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde estaba parada en la vida de mi hijo. En ninguna parte. Apagué mi teléfono y lo puse boca abajo sobre la mesa. Mañana dejaría esta habitación de hospital. Mañana comenzaría a sanar. No solo físicamente, sino en todas las otras formas en que había estado rota. Y mañana dejaría de esperar que mi hijo se convirtiera en la persona que siempre había esperado que fuera. Porque a los 73 años, finalmente estaba aprendiendo que algunas personas nunca cambian. Y algunos silencios son más fuertes que los gritos.